Muchísimas gracias. Es un honor para el Consejo Nacional Agropecuario recibir a la doctora Claudia Sheinbaum. Me voy a permitir presentar a quienes el día de hoy integran el honorable Presidium. Y presentamos en primera instancia a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Saludamos a nuestro presidente y anfitrión de este importante evento, al licenciado Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Malagón Barragán, presidente de CONCAMIN. De la misma manera, saludamos al licenciado Diego Cosío Barto, presidente de ANTAD. También agradecemos la presencia también del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, al doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador general de los Diálogos por la Transformación. Saludamos también a la licenciada Carla Siqueiro Rojo, vicepresidenta de Enlace Legislativo del Consejo Nacional Agropecuario. Y saludamos también al doctor Julio Verdeguer Sacristán, coordinador de los Diálogos por la Transformación en el rubro de soberanía alimentaria y desarrollo rural. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por su presencia el día de hoy. A continuación, le vamos a dar la palabra a nuestro presidente, el licenciado Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Luis Fernando, y bienvenidos todas y todos ustedes a este importante evento con la doctora Sheinbaum, en donde, doctora, reconocemos su interés por nuestro campo y creo que la reunión del día de hoy representa precisamente la importancia que usted le está dando a este tema tan importante en nuestro país. Por otro lado, pues también quiero saludar mucho a los que la acompañan de su equipo, doctora, tanto al doctor de la Fuente como al doctor Verdeguer, y también a mis pares, tanto de CONCAMIN como de la ANTAD, que son pues, presidentes de organismos importantes que de alguna manera tocan con nuestro sector también mucho. Y por otro lado, bueno, pues le quiero agradecer a toda la membresía del CNA que estén aquí presentes, en donde vamos a presentar los temas que nos preocupan hacia adelante de nuestro sector. Estaba hoy en la mañana leyendo un dicho de Dwight Eisenhower que se me hizo muy puntual, porque desgraciadamente hoy en día muchas veces la gente no conoce, doctora, todo el trabajo que significa la producción de alimentos, no nada más en México, sino en todo el mundo. El expresidente de Estados Unidos en un momento mencionó que la agricultura se ve fácil cuando el arado es un lápiz y se está a 1000 millas del campo de maíz. Esa es una realidad y yo creo que hoy en día, y va a ser parte de mis comentarios, la importancia que tiene nuestro campo para nuestro país. En los últimos 30 años se ha venido transformando de una manera muy importante y profunda el campo en México. Y ha sido el fruto del trabajo de cientos de miles de mexicanos que están representados por muchos de los que están aquí hoy en la mañana, doctora. Y en el Consejo Nacional Agropecuario nos sentimos con una enorme responsabilidad de trabajo en equipo para seguir fortaleciendo nuestro campo en México por los años que vienen. Sin embargo, creo que es importante que reconozcamos hoy en día dos temas muy importantes. El primero es que estamos en un mundo muy cambiante, doctora. No nada más desde el punto de vista de geopolítica, en donde pareciera que estamos saliendo de la globalización otra vez a bloques entre países, sino también ha habido guerras que han venido a afectar todo el mundo, tuvimos la pandemia, ni se diga todo el tema del cambio climático y lo que eso impacta, y más que nunca la importancia de la sustentabilidad. Si usted platica en diferentes países, como me ha tocado hacerlo,
la seguridad alimentaria se ha vuelto un tema de seguridad nacional por este mundo tan cambiante en el que estamos. Gracias a Dios, en México tenemos ventajas de geografía y de clima que vamos a tener que seguir aprovechando hacia adelante y que hacen que nuestro campo siga siendo exitoso hacia adelante si hacemos la tarea. Tenemos un vecindario envidiable, condiciones propicias de geografía y clima que nos hacen productores naturales de muchos productos, inclusive, doctora, que tienen un mayor valor por hectárea. Además, estamos en un bloque en donde tenemos 3 países que somos muy complementarios en sus producciones y que hoy en día, sin lugar a dudas, desde mi particular punto de vista, nos hacen la región con la mayor seguridad alimentaria del mundo. Hoy, nuestro campo alimenta a 130 millones de mexicanos a precios accesibles. Una cuarta parte de la población de México, de manera directa o indirecta, está en actividades del sector agroalimentario. Todas las zonas rurales de nuestro país son tocadas por nuestro sector y tocadas de una manera positiva, dando bienestar. Y ni se diga el tema que hoy en día nuestro sector es un importante generador de divisas para el país, en donde hoy generamos más ingresos que el petróleo o que el turismo mismo. Si vemos las cifras, representamos hoy en día cerca del 10% del PIB nacional y cerca del 10% de las exportaciones. El segundo tema que me gustaría comentar con usted, y es parte de la responsabilidad que sentimos dentro del CNA, es que nuestro campo en tiempos recientes ha tenido vientos en contra. Hemos tenido la sequía, evidentemente todos los productores han estado afectados por los aumentos de costos, unos traídos por la pandemia, otros por la guerra en Ucrania. Evidentemente también el tipo de cambio con la caída de los precios de los commodities, pues está afectando el ingreso de los productores. Entonces sí, efectivamente en México hemos tenido buenos resultados en el sector en los últimos años, pero creo, y lo veo yo en mis visitas a diferentes zonas del país, doctora, veo la preocupación de los ojos de los productores. Hemos estado cosechando mucho de lo que se sembró en años anteriores, pero creo que es momento pues, también de ver las oportunidades que tenemos, los retos que existen, e impulsar otra vez nuestro campo hacia adelante. Y nos da un enorme gusto que lo podamos hacer todos en equipo, porque todos los que estamos aquí sentados tenemos como principal objetivo nuestro México, y es lo que tenemos que empujar. Y por eso mismo, el Consejo Nacional Agropecuario, doctora, aprecia enormemente la oportunidad de podernos sentar con usted para seguir impulsando a nuestro campo y seguirlo impulsando con su equipo. La verdad es que, como le mencionaba, el trabajo que hemos venido haciendo con Julio, con Altagracia en los últimos meses han sido muy, muy positivos. No podemos perder el dinamismo que trae nuestro campo. Hoy le pondremos sobre la mesa, mis colegas y yo, ciertos temas que inclusive usted ya trae en su agenda y que queremos seguir trabajando en equipo con ustedes por nuestro México. A mí me tocan 2 temas que le quiero exponer. Ayer inclusive lo tocó en el debate. Empiezo por el tema del agua. Es una realidad que tenemos hoy en día un México más seco. Pero es importante decir que aún en estas condiciones de un México más seco, si hacemos la tarea, tenemos suficiente agua para las necesidades del país. En México, el 75% del agua se utiliza para la producción de alimentos. Una estadística que es similar a la que sucede en muchos otros países. Y repito, se utiliza para la producción de alimentos. Y nuestro campo, evidentemente, es parte de la solución. Ahora, creo que me gustaría darle algunas estadísticas, porque nos ayudan a poner el tema en contexto.
En México, hoy en día, la disponibilidad de agua per cápita es de 3.2 metros cúbicos de agua por habitante. En los 60s, doctora, eran 10 metros cúbicos de agua por habitante. Evidentemente ha crecido también la población de 40 millones a 130 millones y ha sido parte del tema. Pero nuestros vecinos del norte tienen 8.6 metros cúbicos de agua y si nos bajamos a Brasil, ahí tienen cerca de 30 metros cúbicos por habitante de agua. Eso resalta la importancia que reviste el tema de hoy. Si revisamos las estadísticas de precipitación, en el 2023 fueron escasos 560 milímetros de agua los que llovieron en nuestro país, con el 70% de las precipitaciones en el sur-sureste, pero sin embargo, la vasta mayoría de los alimentos se producen del centro al norte y el promedio de las precipitaciones de los últimos 20 años es más cerca de 800 milímetros. Otra vez, una clara señal de que tenemos que hacer algo. Hoy en día, el 40% de la producción nacional cuenta con sistemas de riego. No necesariamente de riego presurizado, que es lo que usted ha mencionado, que es hacia donde tenemos que caminar. Entonces, hay enormes espacios en donde podemos trabajar en ese sentido. También otro dato que a mí me sorprende mucho es que el 60% del agua almacenada y distribuida para fines agrícolas se pierde en la distribución. Los canales no están revestidos. Otra vez, una enorme área de oportunidad, ¿no? Y entonces, ¿qué necesitamos, doctora? Y hemos sido muy vocales en el tema nosotros como CNA. Necesitamos un plan nacional, una estrategia nacional, como usted ha mencionado, del agua, para los próximos 10, 15 años. Se necesitan hacer inversiones muy fuertes, necesitamos ubicarnos en esta problemática en donde tenemos que impulsar de manera muy importante toda la tecnificación del riego, tenemos que invertir en infraestructura y distribución, tenemos que apegarnos a la ley, el tema de cero abusos y de que la gente observe las regulaciones también es muy importante. Y por último, pues también tenemos que entrarle al tema del tratamiento de agua. Cerca del 75% de las plantas de tratamiento de agua en el país no están operando. Otra enorme área de oportunidad. El segundo tema que me toca exponerle es en cuanto al tratado con Estados Unidos y Canadá. Tema importantísimo, tema que al parecer de todos nosotros, doctora, es el ancla que tenemos, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y que la integración de los tres países ha sido fundamental para el éxito de nuestro campo. Si nosotros vemos, por ejemplo, el sector pecuario en México, que ha crecido tanto, en donde importamos una materia prima y le damos valor agregado para producir proteínas que utilizan los mexicanos y que utilizamos para exportar, pues nos damos cuenta de esa importante integración de cadenas productivas que se ha hecho. Y si se fija, doctora, del gran riesgo que se vislumbraba para nuestro campo en el 94, pues resultó ser que los productores del país estuvieron a la altura y hoy ha sido nuestra gran oportunidad. Tenemos mucha chamba como país en el 25, cuando inicien los trabajos para la revisión del TEMEC en el 26, y usted, doctora, tiene que saber de primera mano que cuenta con nosotros para ser equipo en todo ese importante proceso para nuestro país. Hemos estado trabajando con nuestros homólogos en Canadá y Estados Unidos para que todos estemos muy alineados y apoyando este importante proceso de revisión. Sin lugar a dudas, doctora, el TEMEC es la piedra angular de la competitividad de Norteamérica, no solo ahorita, sino para los próximos 30 años. Por último, me gustaría agradecer de manera muy importante a todo su equipo, a Julio Verdegué, a Altagracia, que no la veo, no ha llegado, a Juan Ramón de la Fuente, toda la apertura que hemos tenido para tocar y revisar todos los temas en donde vemos no solo oportunidades, sino también riesgos hacia adelante.
Y déjeme le comento y le voy a entregar ahorita al final 2 libros. Uno es un trabajo muy profundo que toda la membresía del CNA, todos los organismos del campo a lo largo y ancho del país participaron, precisamente para hacer un trabajo de planeación estratégica hacia adelante, de qué tenemos que hacer y cuáles son las oportunidades. Y por otro lado, un libro que también hicimos con mucho orgullo de la transformación que ha tenido nuestro campo en los últimos 30 años, para que lo ponga ahí en su sala y se acuerde de nosotros siempre. Entonces, yo con eso termino mis intervenciones. Es el libro de nuestro campo que todos ustedes conocen y esta es la visión de futuro, un trabajo muy profundo que se realizó y de manera muy oportuna para que ahorita podamos revisar qué ha funcionado, qué no ha funcionado y podamos trabajar juntos, doctora. Muchísimas gracias a nuestro presidente y bueno, le recordamos que antier el Consejo Nacional Agropecuario cumplió su 40 aniversario y parte de los festejos pues es la publicación de este importante libro que muestra la evolución del sector agroalimentario y la historia del Consejo Nacional Agropecuario. Muchísimas gracias. Para continuar con la agenda del día de hoy, como comentaba nuestro presidente, hay intervenciones que ya están preparadas para presentarle algunos de los temas que son importantes y son transversales para todo el sector. Posteriormente a ello, la doctora Sheinbaum hará una presentación, hará un mensaje y posteriormente haremos una sesión de preguntas y respuestas que ya las tenemos de lo que nos pasaron en la entrada, de los que apuntaron algunas de las preguntas. Y a continuación, pues le doy la palabra a nuestro vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario, productor agrícola de la región de Tamaulipas, al licenciado Rogelio García Moreno Garza. Adelante, Rogelio. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, todos. Doctora, qué gusto estar con usted, poder hacer algunos comentarios muy breves. Ya Juan ya me ganó todo lo que yo le iba a comentar, pero voy a agregar algunas cosas que creo que son importantes. Soy de Tamaulipas, soy agricultor de granos en 4ª generación, ya la familia tiene más de 90 años de estarse dedicando a esto y lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos con una gran pasión y lo hacemos porque es lo que nos gusta y porque sabemos que tenemos que producir granos que son materia prima para dar valor agregado a otros productos. Y a mí me gusta siempre hacer algunos comentarios muy puntuales. ¿Qué tan importante es la agricultura? Pues es la base de toda sociedad. Hace miles de años era la base de las civilizaciones, hoy es la base de esta sociedad. Me gusta decir que es la base de la pirámide. Y la base de la pirámide está constituida por 4.6 millones de mexicanos que nos dedicamos a producir en el campo. Sin duda que no podemos negar que el productor nacional, el campo mexicano, ha sido resiliente. Hemos sido capaces de conquistar otros mercados con productos como frutas y hortalizas. Creo que ese es un negocio que va a seguir creciendo, creo que eso ha sido beneficioso para el país. Pero hay el otro lado de la moneda, que es el 70% de la superficie, el 70% de los productores que se dedican a producir granos y oleaginosas. Básicamente maíces, sorgos, trigos, frijoles y otros granos, que son granos básicos. Y esa base de la pirámide tiene que estar fortalecida, tiene que ser fuerte, tiene que tener certidumbre. ¿Para qué? Para poder alimentar al resto de la pirámide. ¿Qué es quién? Los 125 millones de mexicanos que están allá afuera, que todos los días hacen uso de los alimentos 3 veces al día. De manera sustentable, de manera sostenible, de manera correcta, hacerlo cada vez mejor para poder tener mejores alimentos, más saludables y mucho mejor con el medio ambiente también. Eso es algo que está en la parte más alta de la agenda, no nada más de los gobiernos y de las campañas políticas, pero también de nosotros, de los productores. Tenemos que ser responsables. Y yo voy a tomar algo que me gustó mucho escucharle a usted decir sobre el bosque de Chapultepec. Le preguntaron si usted se había aventado el tiro de cerrar el bosque de Chapultepec y usted les dijo sí, pero lo hicimos bien,
lo hicimos con todos en la mesa, los gobiernos, los científicos, la academia, pero la sociedad también estaba ahí. Y la sociedad agrícola quiere estar con usted, quiere estar en su equipo, lo hemos platicado con el doctor Verdeguer, queremos ayudar a construir. De manera coloquial se dice, traemos tierra en los zapatos, ya tenemos muchos años haciendo esto y podemos ayudar a que los tiros sean de precisión. Y usted bien dijo, los árboles se riegan de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y en la parte de abajo de los árboles están las raíces. Y en esas raíces hay raíces primarias, secundarias, raíces que son de anclaje, unas más grandes, unas más pequeñas. Y esos somos los productores. Esos somos los productores, esos somos los 4.6 millones de raíces que hay en este país. Y el resto de todo el sector es ese árbol que tiene que estar fuerte, tiene que dar sombra, tiene que estar con políticas públicas claras, es agua con la que le vamos a regar, tiene que ofrecer certidumbre. El tema del agua ya lo comentó nuestro presidente Juan Cortina, solamente tenemos el 25% de nuestra superficie de riego, lo demás es temporal. Imagínese usted ahorita el estrés hídrico de nuestras plantas, de los cultivos de otoño e invierno. Todo el mundo estamos esperando agua y siguen los pronósticos alargándose y no tenemos. Sin embargo, las nuevas metodologías de siembra, los nuevos programas que hay, la agricultura inteligente, la 4.0, la Big Data, etcétera, etcétera, nos permite tener plantas sanas todavía. Esperemos que llueva pronto, porque si no llueve no va a haber nada de eso. Estamos necesitamos competimos contra granos que vienen de otros países, que vienen de agriculturas fuertemente apoyadas. Sin embargo, ahí estamos y estamos trabajando y seguiremos. Ese es el sentir del sector agrícola de este país. Sentarnos con usted cuando llegue a la presidencia, construir sin hacer grandes los temas, tiros de precisión. ¿Dónde vamos a invertir el dinero? Que sean incluyentes las políticas públicas, que sean para todos, que sean medibles, pero que sean buenas para el futuro del campo. Entonces, doctora, muchas gracias, mucha suerte en este camino en el que anda usted. Esperemos vernos pronto en mesas de trabajo donde podamos participar. Créame que hay muchas experiencias positivas por parte de muchos de los que estamos aquí que podemos hacer, que puede ayudar. Gracias. Muchas gracias a nuestro vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario, y a continuación le vamos a dar la palabra al licenciado Aldo Mares Benavides, quien es productor hortofrutícola y también trabajó en mucho el tema de la vicepresidencia de Bienestar Laboral del Consejo Nacional Agropecuario. Adelante, Aldo. Bienvenida, doctora Sheinbaum y equipo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en CNA. Mi nombre es Aldo Mares y soy productor hortofrutícola del estado de Jalisco. Sin duda, México se ha convertido en una potencia agroalimentaria, pero también hortofrutícola. El 60% de la producción que logramos tener los productores se destina al consumo interno, el otro 40% se destina a la exportación, dando un número muy cercano a los 20,000 millones de dólares. El 70% de la superficie hortofrutícola está manejada o estructurada por productores que tienen tamaño de 10 hectáreas o menos, lo que quiere decir que decenas de miles de pequeños y medianos productores han logrado su sustento a través de este gran sector. La parte laboral es importantísima para nuestro sector y juntos, gobierno y sector privado, hemos logrado sin duda mejorar el nivel de vida a través de los aumentos al salario mínimo profesional, pero también por la misma dinámica de la competitividad de las empresas. Yo les puedo dar un dato. El costo en el punto más bajo del tabulador o la mano de obra ha aumentado 70% en términos reales en 3 años. Para CNA, identificando esta situación y comprometido, ¿no?, con toda la parte social y laboral, hemos elaborado un plan nacional para jornaleros agrícolas, el cual consiste en 4 puntos que son muy claros, pero que realmente pueden cambiar las condiciones y calidad de vida de los trabajadores del campo. El primero tiene que ver con un marco jurídico para regular a todos los reclutadores
que es sin duda el punto más vulnerable en términos de explotación laboral. El número 2 es el derecho de identidad para miles y miles de trabajadores que vienen de comunidades lejanas, rurales, indígenas, que no fueron registrados y que no tienen acta de nacimiento y que no tienen INE y que sin identidad pues no tienen derecho a la formalidad. Tercero, tiene que ver con la seguridad social. Estamos tratando de promover y hacer un esfuerzo para que todos los trabajadores del campo tengan ese derecho. Y por último, mejorar las condiciones de infraestructura de vivienda, guarderías, salud, alimentación y educación. Actualmente enfrentamos la mayor escasez de mano de obra en décadas, pudiera ser de la historia. Lo que nos ha llevado a replantear y a reflexionar. Primero, tenemos que ser mucho más atractivos, porque no es que no haya personas, sí están. Simplemente, con la misma tendencia global, o aquí en México, las personas no quieren trabajar en el campo. No igual que antes, cuando menos. Y número 2, nos lleva a tratar de pensar en nuevas formas. Y una pudiera ser el incorporar centroamericanos en la fuerza laboral de forma formal y correcta. Los que tienen asilo político o son considerados refugiados ya tienen la habilidad de poder trabajar legalmente. CNA también ha promovido que todos sus miembros tengan certificación de responsabilidad social y en eso estamos trabajando. En lo que se refiere a la parte medioambiental, pues sin duda el agua, ¿no? Yo les diría en la parte hortofrutícola, una gran superficie está tecnificada y tiene sistemas de riego óptimos. Sin embargo, la gran oportunidad está en recolectar, almacenar, tratar y reusar. Eso nos va a llevar a los niveles más altos de los estándares internacionales. Y por supuesto los residuos, ¿no? Yo creo que ya hay una mentalidad muy alta de los productores de poder utilizar al máximo todos sus materiales. Hay programas y la mayoría, y hay un mercado de reciclado, lo cual ayuda a que esos materiales tengan un buen uso. También hay un esfuerzo muy grande en los estados productores por centros de acopio de envases de agroquímicos para que tengan un buen fin. Para cerrar, yo diría, los productores tenemos una conciencia muy alta para cuidar los recursos naturales y que nuestros hijos y nuestros nietos puedan seguir trabajando en este gran sector. También sabemos que el éxito de nuestro sector dependerá de tener una fuerza laboral suficiente, bien pagada y con todos sus beneficios y prestaciones de ley. Y para cerraría, si le va bien al campo, le va bien a México. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Aldo Mares Benavides. Y a continuación, otra de las participaciones, representante del productor agroindustrial, le vamos a dar la palabra al licenciado Jorge Esteve Recolons. Por favor, Jorge, que también trae algunos temas. Muchas gracias. Bienvenida, doctora, y todo su equipo por acompañarnos. Sobre todo que sabemos que tiene una agenda muy importante y ayer domingo pues acabó tarde y me imagino que hoy empezó temprano, así que gracias por ese esfuerzo, lo reconocemos y pues nada, nos obliga con usted y el amor y compromiso que tiene con el campo. A mí me toca hablar un poco sobre la parte del financiamiento, doctora, ¿no? Obviamente el crecimiento y el desarrollo del campo se tiene que dar de manera sustentable. Hay muchas oportunidades en el campo, pero tenemos que garantizar el abasto y la demanda sin comprometer el futuro de nuestras futuras generaciones. Las barreras principales que tenemos son el financiamiento, obviamente el agua, pero el financiamiento, por ejemplo, doctora, en México menos del 10% de los agricultores, productores tienen acceso a crédito, cuando en Estados Unidos y en Europa los números son cercanos al 85-90%, y a esto si le sumas que además en estos países les dan grandes subsidios, pues es difícil competir con ellos de manera eficiente y efectiva, ¿no? Tienen acceso a tecnología
que en México no tenemos, ¿no? Obviamente las barreras para el crédito, doctora, pues son, por ejemplo, los riesgos climáticos. Hacen difícil que alguien, como decía mi padre, el campo es una fábrica a cielo abierto. O sea que dependes de todos los elementos, de las plagas, de las enfermedades. Y pues todo hace esto riesgoso. Si ustedes ven el campo, el riesgo que toma un agricultor contra el beneficio es mucho menor al retorno que hay en todas las demás industrias. Cuando no llueve, te llueve de más, o hay plagas, o hay enfermedades, y hasta cuando va bien, se afectan los precios. Los precios de repente, cuando tienes un gran año, pues los precios están bajos. Es interesante, nada más para que se dé una idea, doctora, el día de hoy el cacao bajó 14%, esa volatilidad es gigantesca, en un solo día es la bajada más grande que ha habido en la historia. Así que son el tipo de retos y eso es lo que ven los bancos. Así que hay que trabajar con los bancos, hay que trabajar con la banca de desarrollo, hay que buscar hacer programas efectivos, eficientes. Hay que trabajar para que también tengan seguros los productores, seguros contra plagas, seguros contra sequías, seguros contra inundaciones. Y creo que ya existe la tecnología para poder ir haciendo esto, ¿no? Obviamente tenemos que trabajar y coadyuvar en desarrollar canales para mejorar las rutas de los productores, eliminar los intermediarios, ¿no? Una verdadera banca de desarrollo con especialistas para atender las diferentes necesidades. Se requiere de promover programas de administración de riesgo, apoyo al seguro agropecuario, apoyo al seguro pesquero y además compra de coberturas para poder garantizar los precios para los agricultores en el momento que siembran, que puedan tener certeza que tengan un precio correcto y puedan tomar una decisión. La banca de desarrollo debe tener tasas preferenciales para poder competir, para poder ayudar y minimizar el riesgo. Tenemos que incentivar la organización de productores, tenemos que promover proyectos productivos, tenemos que apoyar y desarrollar a cada zona de acuerdo a su vocación, que es importantísimo. El financiamiento debe actuar como una palanca para el desarrollo. El poder lograr un campo más competitivo de esta manera, que sea incluyente y sustentable. Los rendimientos son importantísimos. La mejor manera, más que los precios, además que son importantísimos, es trabajar con ellos, ayudar a nuestros agricultores a subir esos rendimientos con tecnología, con fertilizantes, con asesoría, con detección temprana de plagas y enfermedades, ayudarles a tener premios por tener unas cosechas sustentables, trazables y que no estén contaminando. También la infraestructura es importante, como se puede imaginar. Tenemos que tener acceso desde a mejores carreteras, mejores puertos. El Istmo de Tehuantepec es un perfecto ejemplo que va a ayudar a conectar y va a ayudar a empujar esto. Tenemos que trabajar en mejores puertos para poder exportar y también poder apoyar el desarrollo de la cadena de frutas y verduras para que lleguen en perfectas condiciones. Yo creo que podría hablar mucho y me da un poco de miedo que está siendo muy larga mi presentación, pero me gustaría pasar a la última parte, ¿no? Y es Senacica. Senacica es muy importante porque es el doctor que cuida de que nuestros cultivos estén sanos, estén fuertes, que no entren plagas y enfermedades de otros países que ha pasado, que han destruido industrias enteras en otros países. Ha crecido mucho la agricultura, prácticamente desde que Juan hizo el libro, ha crecido casi, se ha duplicado. Los recursos a Senacica desafortunadamente no, y hay mucho más supervisión y mucho más que hacer y muchas fronteras que cuidar, así que el Senacica es otra parte importante, ¿no? Me gustaría acabar con una frase, como empezó Juan con una frase. Yo me voy no me voy tan a la historia, pero me voy a ir a un dicho de Bill Gates y que dice: la inversión en el campo es una inversión contra el hambre y es una inversión contra la pobreza
y es una inversión para cambiar la vida de 130 millones de mexicanos, ¿no? Los agricultores somos eternos optimistas. Si no lo fuéramos, no seríamos agricultores. Es muy fácil criticar, doctora, también es muy fácil dar lecciones, ¿no? Pero el CNA no quiere hacer esto, quiere poder trabajar en equipo. Sabemos escuchar, tenemos mucha experiencia, tenemos un grupo de agricultores muy exitosos, prácticos, que pueden ayudar y a guiar en su trabajo. Alimentar a México es la máxima importancia. Tener un México sin hambre hoy y con los cambios climáticos cada día es más difícil y cada país está buscando protegerlos. Y en el momento en que falten alimentos van a cerrar las fronteras. Es importantísima esa suficiencia alimentaria que usted habla y que habla el presidente, y tenemos que seguir luchando para ella. En fin, esto lo hacemos por nuestros agricultores, por nuestros campesinos y por México, y de la mano con nuestros gobernantes. Muchas gracias, doctora. Sí. Agradecemos las palabras de Jorge Esteve y a continuación vamos a escuchar un mensaje que todos queremos y estamos ansiosos también de escucharla, de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de la República. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos, a todas. Gracias por hablarles. Quien tiene la responsabilidad en algunos estados no lo es, en la Ciudad de México tampoco, porque han hecho estatal tanto la producción o la distribución de agua como el reciclamiento. ¿Qué pasa a nivel municipal? Aun cuando hay plantas de tratamiento, muchas de ellas no operan por falta de recursos, porque operar una planta de tratamiento es caro. Representa costos de electricidad y al mismo tiempo costos de operación y mantenimiento. Y muchas veces no es que el municipio no lo quiera hacer, sino que sencillamente no hay los recursos. Entonces tenemos que echar a andar todas las plantas de tratamiento que nos permitan generar la condición para sustituir agua potable por agua tratada en buenas condiciones, dependiendo de la producción de los alimentos. Les pongo un caso, por ejemplo, que conozco muy bien. Hay una planta de tratamiento muy importante en la zona metropolitana de Toluca. Y al mismo tiempo, Lerma utiliza agua para la producción de alimentos, que representa agua indispensable para el uso humano en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo hacer para que el tratamiento de aguas de Toluca pueda sustituir el agua dulce, el agua potable que se consume por pozos, para poder utilizar esa agua para consumo humano? Entre otras, por ejemplo, un proyecto que hicimos desde la Ciudad de México, en donde agricultores de aguacate y guayaba en Michoacán usan el agua de la presa del bosque del Cutzamala y no tienen los permisos para usarla. Esa agua disminuye el agua que llega a Valle de Bravo, que a su vez llega a la Ciudad de México y a la zona metropolitana o al Estado de México. Lo que hicimos fue tecnificar esa zona, o se está tecnificando, todavía no se termina, para que finalmente se le den los derechos de agua, deje de utilizar el agua de manera ilegal, se utilice más eficientemente, siga la producción de alimentos y esa agua pueda llegar a la zona metropolitana. Como ese hay seguramente cientos o hasta miles de proyectos que ustedes conocen, que es indispensable ponerlos sobre la mesa para que la inversión que lleguemos a hacer y el consenso social que se tiene que generar alrededor de ello pueda permitir disponer de agua, porque en efecto hay agua, el asunto es cómo la distribuimos de manera más eficiente. Necesitamos aumentar la producción, por supuesto con más financiamiento, ordenar la comercialización, y me da gusto que hablemos de ello. A veces el productor es quien menos recursos recibe, a veces llega a un punto en donde gastan más de lo que reciben por el producto, y una buena parte se va en los intermediarios hasta el distribuidor final de los alimentos.
y ahí tenemos que entrar a un proceso conjunto con ustedes. Evidentemente la sanidad vegetal y la salud animal y por supuesto en este marco que hoy tenemos de cambio climático, en donde hay una sequía que no sabemos cuándo va a terminar, porque pronosticar el cambio climático o la meteorología asociada al cambio climático es algo que los científicos no han podido determinar todavía, y nosotros tenemos que pensar que los años siguientes van a ser de sequía para poder trabajar bajo las condiciones de mayor vulnerabilidad que nos permitan cierta resiliencia frente a años que puedan ser de lluvia. Entonces, si me permiten, con este antecedente le pasamos la palabra a Julio Verdegué, al doctor Verdegué, para que les pueda platicar lo que hemos platicado conjuntamente y los avances que hemos tenido. Gracias. Muchas gracias, doctora. Si pueden poner la presentación, por favor. Ya está. Como ha dicho varios de ustedes y también la doctora, esta es una propuesta, bases de un futuro programa de gobierno, que ha sido construida a través de un proceso muy, muy grande de diálogo. Es el caso de los temas de hoy, pero es salud, es educación, es medio ambiente, bajo la coordinación del doctor de la Fuente, ¿no es cierto? La construcción de la propuesta de gobierno ha sido escuchando, dialogando, tratando de entender de buena fe los puntos de vista, las propuestas, los problemas, lo que está bien y lo que se puede hacer mejor. Aparato. Ahí está. Ya lo mencionó la doctora, 3 grandes áreas de prioridad: bienestar, agua y producción. Antes de entrar al tema, es muy importante, siempre hablamos de la política del campo, pero a mí me interesa resaltar que tenemos que no olvidarnos de la pesca, de la acuacultura, y también entender que hoy día alimentos es mucho más que la producción primaria, que es agroindustria, que son mercados mayoristas, que es comercio, que es transporte, que es logística. Y esto es importante no solo por un tema conceptual, sino porque si solo miramos la producción primaria estamos hablando de 3.4% del PIB. Pero si vemos la cadena es casi 4 veces más, 12%. Y en empleo, si vemos toda la cadena, 23% de todo el empleo de México está involucrado en la producción, transporte, comercialización, etcétera, hasta los hogares de los mexicanos. Entonces tenemos que pensar de esta manera. Y como lo ha dicho la doctora, además hay que pensar regionalmente, porque estos sistemas agroalimentarios son muy diversos. Entonces, cuando hable campo, etcétera, por favor, incluye pesca, incluye acuacultura, incluye agroindustria. Bien, la soberanía alimentaria es y seguirá siendo el eje rector de la política para el campo. Soberanía alimentaria, por supuesto, quiere decir producir más y buscar reducir las importaciones de aquellos productos que México puede producir más y mejor. Pero no es solo eso. Soberanía alimentaria realmente en la concepción nuestra tiene que ver con fortalecer las capacidades permanentes que nuestro país necesita para garantizar el derecho humano a la alimentación. Es producción, pero también es cuidar nuestros suelos, también es prepararnos para el cambio climático, también es que las personas que trabajan en la agricultura vivan bien, ejerzan sus derechos. Es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con estar preparados para enfrentar los desafíos de hoy, pero también los de mañana. No es solo cuánto producimos hoy. El primer gran ámbito es el bienestar. Y esto es muy, muy central para la cuarta transformación y para el segundo piso de la cuarta transformación. Este seguirá siendo el objetivo prioritario. Necesitamos seguir reduciendo la extrema pobreza rural. Hemos tenido un muy buen, estas son cifras del Coneval, 18.4% de reducción en la extrema pobreza rural por ingresos entre el 2018 y el 2022, con pandemia de por medio.
Tenemos que llevar estas cifras lo más cercana posible a cero. Nos quedan 6 millones de compatriotas en el campo que viven en pobreza extrema. Pobreza extrema quiere decir que gastan todo su dinero en comer y no les alcanza. Es una condición inhumana y este sigue siendo nuestra gran prioridad, sin duda alguna. ¿Y eso cómo? ¿No es cierto? Primero, con la continuidad de los programas de bienestar, porque están funcionando. Por supuesto que se tienen que perfeccionar cada vez que sea posible. Queremos que tengan más impacto. Lo ya dicho por Aldo y por la doctora sobre el tema de las personas jornaleras en la agricultura y la pesca, que también hay, nos importa mucho. Es una prioridad, no solo de esta política, sino de la política social que informó la doctora la semana pasada en Veracruz. ¿De qué se trata? De que estas personas puedan ejercer sus derechos constitucionales. Y eso es bueno, como dijo Aldo, no solo para ellas, sino para el desarrollo del sector. Las mujeres en el campo es otra gran prioridad y tenemos una serie de metas específicas. Muy importante, los hijos y las hijas de aproximadamente 400,000 mujeres jornaleras van a tener prioridad en el acceso a la educación inicial de primera infancia, que es una de las grandes prioridades de la doctora Sheinbaum. Y finalmente, como un ejemplo de estos enfoques regionales, ella ha anunciado la idea de un programa de desarrollo regional integral en lo que era la cuenca del Balsas. Ahora se va a llamar Programa del General Lázaro Cárdenas del Río, que fue comisionado, ¿no es cierto?, de la cuenca del Balsas después de su gobierno. Ahí tenemos más de 2 millones de personas viviendo en condición de extrema pobreza. Es una zona de gran deterioro ambiental, de gran vulnerabilidad climática. Queremos hacer de esta zona un ejemplo de este modelo de prosperidad compartida. Agua. Ya se ha hablado mucho, ya lo mencionó la doctora, no tengo que abundar. Hay que hacer una revisión profunda del marco legal del agua. En los recorridos del país, todo el mundo me dice hay que invertir, hay que tecnificar, hay que revestir canales, pero también siempre me dicen hay que poner orden, porque hemos perdido el orden en el gobierno del agua. Tenemos miles de pozos ilegales, en fin, no les tengo que contar. Hay que poner orden, hay que recuperar el gobierno del agua. Y se hará con diálogo, como ha vuelto a insistir la doctora, y hay que hacer cumplir la ley. Tecnificación del regadío, son metas que todavía estamos evaluando, no son compromisos definitivos, ¿no es cierto? Pero una aspiración es poder pensar en tecnificar 750,000 hectáreas adicionales en este sexenio. Eso implica aumentar en 50% la superficie de riego tecnificado en este país. Ya se habló del tratamiento de las aguas y algo muy importante, tenemos que fortalecer y modernizar con agua. Estaremos de acuerdo que hoy día no está a la altura del desafío. Y ahí hay una serie de puntos que nos importan de manera sobresaliente. Producción. ¿Tenemos desafíos de producción? Por supuesto que tenemos desafíos de producción, pero en el total agregado, y a veces estas cifras totales esconden matices, ya voy a hablar, el 90% de lo que los mexicanos y las mexicanas comemos se produce en México. El 90%. Es un buen indicador. Muy importante, somos desde hace tiempo autosuficientes en maíz blanco y ese sí que es un objetivo, yo diría, muy central de la política. Seguiremos siendo autosuficientes de maíz blanco y seguiremos con la política de que no habrá producción en México de maíz transgénico. Sé que en esto tenemos diferencias, podemos seguirlas conversando, pero esa sí es una decisión. Este agregado nacional de autosuficiencia, ¿no es cierto?, no nos puede hacer perder de vista que hay muchos productos muy centrales de nuestra dieta que no estamos bien. No estamos bien en maíz amarillo, en parte porque ha aumentado muchísimo el consumo de proteína animal. 10%, 11% de aumento en el consumo de proteína animal, porque hay más ingresos, porque hay más salarios, porque hay más empleo. Y todo ese bienestar se refleja en un consumo, y esa proteína animal, lo saben ustedes mejor que nosotros, consume muchos granos. Arroz, estamos mal, trigo, carne de cerdo, entre otros productos. En acuacultura no tenemos déficit en los principales alimentos, pero no tenemos déficit, pesca y acuacultura, no tenemos déficit porque comemos muy poco, 12 kilos per cápita contra 20 kilos
que es el promedio mundial. Hay que aumentar el consumo de proteína del mar y de la acuacultura. Y por supuesto nos importa la balanza comercial superavitaria en nuestro país. Nos importan las exportaciones, no son algo secundario y hay que seguir trabajando en eso. ¿Cómo pensamos impulsar la producción? La doctora Sheinbaum ha hablado de que es necesario articular varias políticas. No podemos llegar a un lugar y resolver en un lugar el problema del agua, pero no el problema del financiamiento, y en otro lugar el de la comercialización, pero no el de los mercados. Necesitamos que en cada región progresivamente, poco a poco, ¿no es cierto?, el agricultor pueda tener acceso a este conjunto de políticas que son necesarias para que pueda producir mejor y le vaya bien. Rápidamente, una por una. No me fijé en el reloj, si me alargo, alguien me... Ana María. Financiamiento, ya se dijo, tenemos plena conciencia de que en México hay una escasez muy marcada de financiamiento para el campo. Ahí hay unas cifras de lo mismo, ¿no es cierto? Estamos muy mal. Estamos mal. Tenemos que ampliar el financiamiento. ¿Qué estamos pensando? Ya se dijo también, muy poquito, 6.9% de los agricultores, según el último censo, tienen acceso a financiamiento. Y si nos vamos a los pequeños y medianos, esto se acerca a 0. Y en seguros, 1.9%. Y en la época del cambio climático, financiamientos inseguros, pues es jugar a la ruleta rusa. ¿Qué estamos pensando, no es cierto? Primero, contamos con un instrumento hoy en día que es el FIRA. Y hay que sacarle todo el jugo posible al FIRA. Esto implica pensar en qué volumen de recursos, ¿no es cierto?, puede aumentar el FIRA. El FIRA se puede fondear en los mercados, no es un problema del presupuesto de egresos de la Federación. Pero aunque estén los recursos, ¿no es cierto?, ese dinero no va a llegar, sobre todo a los pequeños y medianos productores, pescadores, acuacultores, si no hacemos un conjunto de otras cosas, ¿no es cierto? Primero, la red de intermediarios bancarios y no bancarios, dispersores, etcétera. Todos estos organismos, ¿no es cierto?, que son los que llegan a donde están los productores en las distintas regiones. El FIRA tiene una red, pero tenemos que fortalecer esa red. Tenemos que captar aquí a operadores que hoy día no están y que sí están en lugares muy pobres que nos interesa llegar. Uniones de ahorro y crédito, cooperativas de ahorro y crédito. Hay que incorporarlas a este sistema para poder llegar a zonas donde hoy día el crédito no se está llegando. Y en segundo, ahí sí tenemos que hacer disponibles, ¿no es cierto?, recursos para que este crédito pues sea atractivo para el productor. Fondos de garantía, indispensable para que los intermediarios financieros se animen a invertir porque es un sector súper riesgoso. Si no hay esto, pues no se acercan. Tenemos que ver cómo moderar la tasa. Y aquí estamos hablando de pequeños y medianos productores. No va a haber subsidios a la tasa para los grandes productores. Seguros agrícolas, seguros de mercado, ¿no es cierto? Todo esto hoy día es indispensable. Y finalmente, asistencia técnica para integrar buenos proyectos, porque México tiene una triste historia de mal crédito agropecuario. Y queremos que si hacemos algo, ¿no es cierto?, sea buen crédito, con buenos proyectos que le permita a la gente salir adelante y devolver el dinero. Mercados y precios, ya se mencionó muy rápido. Acuerdos directos entre productores y mercados para reducir aquella intermediación que no agrega valor. Y aquí hay mucho que mejorar. Se requieren instrumentos de nuevo tipo para facilitar esta relación, ya se han mencionado. Precios de garantía, se mantendrá la política de precios de garantía, pero enfocada en pequeños productores de granos básicos y café. Liconza nos importa mucho. Seguirá sectorizada en agricultura. Y así como ha aumentado en este sexenio la compra de leche nacional, esperamos que esa siga una tendencia que pueda aumentarse. Modernización de las centrales de abasto. El otro día nos reuníamos con los dirigentes de las centrales de abasto. Nos dicen 75% de los alimentos que llegan a nuestras mesas pasan por ahí. Y muchas de ellas están muy deterioradas, son de los años 80. Hay que hacer un programa de modernización de las centrales de abasto, como se hizo, por ejemplo, con la de la Ciudad de México, durante la jefatura de gobierno de la doctora Sheinbaum. Información de precios y mercados a los productores. Se está extendiendo el internet en muchas zonas rurales y tenemos que asegurar que los productores
en tiempo real, ¿no es cierto?, puedan saber qué está pasando con los precios y mercados. Si cae el precio del cacao 14%, bueno, eso es indispensable que lo vayan sabiendo. Bienes públicos. El agricultor, la agricultora, el campesino puede hacer todo, llega una plaga y se arruinó todo el esfuerzo. Entonces sí nos importan mucho. Ya se habló sanidad vegetal y salud animal. Hay que modernizar y fortalecer SENACICA, todos los tipos de instrumentos que ellos tienen. Ciencia, tecnología e innovación es un tema muy central de la doctora Sheinbaum por su historia personal, pero también porque sabe la importancia de la ciencia, la tecnología e innovación para el desarrollo, del tipo de desarrollo que queremos para nuestro país. Y ahí hay un tema de modernizar las instituciones de investigación, pero es más que eso. Hay que pasar a otros modelos de promoción de la ciencia, la tecnología e innovación. Tenemos 240 y tantas instituciones de educación media y superior en México vinculadas al sector. Hay que hacerlas trabajar en red, vincularlas con productores innovadores, en fin. Pesca y acuacultura, aquí hay un mensaje particular para pesca y acuacultura. Estamos absolutamente claros de la necesidad imperiosa de una modernización sustantiva de CONAPESCA. Y ahí hay un sector donde también da lo mismo que hable con un pequeño pescador o con Leobi Carranza. Nos dicen, aquí hay un desorden en el sector y hay que poner orden en el sector y eso implica inspección y vigilancia. Final, termino con esto, doctora. Esto es muy central. Todos hoy día hablamos de sustentabilidad ambiental, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si hablamos en confianza, sin tanta prensa, podríamos estar de acuerdo que el sector tiene, déjenme ponerlo en positivo, grandes oportunidades de mejora. Tenemos problemas de deforestación asociados a distintas producciones. Tenemos problemas de un uso muy ineficiente del agua. Tenemos problemas con nuestros suelos. Hemos hecho polvo en nuestros suelos. Grandes porcentajes de la superficie del país tenemos los suelos literalmente en pésimo estado. Pesca, ¿no es cierto? Deterioro de las pesquerías, pérdida de diversidad, falta de respeto a las vedas. Tenemos que hacer un uso muchísimo más riguroso y más consciente de los insumos, de los pesticidas, de los plaguicidas. Uno antes de la apertura comercial y otro después de la apertura. Hoy México tiene ya pues, más de 12 tratados de libre comercio con más de 50 países y la pregunta específica es, ¿cuál será su política de comercio exterior para promover la inversión en nuestro país y también fomentar a su vez las exportaciones agroalimentarias de México? Bueno, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá pues es una fortaleza ya de nuestro país. Somos el principal socio comercial con Estados Unidos. Viene la revisión, que es muy importante porque no es renegociación, sino la revisión del tratado en el 2026. Ya estamos trabajando en ello, en distintos temas y entre otros el de productos agropecuarios. Y ahí pues tenemos que seguir trabajando junto con Estados Unidos. En relación a otros tratados, en algunos casos pues tenemos que fortalecer nuestro propio mercado y producción. Recientemente que estuve en el Pacífico hablaban, por ejemplo, de la gravedad que sería abrir con Ecuador por el tema del camarón, por ejemplo. Entonces no es trivial pues decir, bueno, que se abra a todos lados el comercio y ustedes saben lo que significa esto para la producción nacional y lo que significa en términos de empleos y en términos de la producción agrícola. Entonces hay que revisar cada uno de los productos, cada uno de las ventajas comparativas que tenemos, proteger nuestra producción y al mismo tiempo tener las puertas abiertas al mercado. Y eso se tiene que ver pues con cada uno de los países donde tenemos tratado. Y particularmente pues fortalecer el tratado con Estados Unidos y Canadá, que ya es una fortaleza para nuestro país y en general para toda América del Norte. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta y creo que es un tema de preocupación y que sabemos que también está dentro de su proyecto y de su agenda.
Dice, uno de los temas de mayor preocupación en el sector es el tema de la inseguridad. El tema de los delitos de extorsión, de cobro de piso, robo de mercancías, están afectando la competitividad de las empresas. Y aquí, ¿cuál es la propuesta para que en las zonas de producción podamos combatir y mitigar este grave problema? Primero hay que catalogar la extorsión como delito grave, que no lo es. Y es indispensable que esto quede en el Código Penal Federal y en los códigos penales estatales. Cuando se hizo eso con el secuestro dio resultados. Y en el caso de la extorsión es indispensable catalogarlo de esa manera, lo primero. Lo segundo, lo hicimos en la Ciudad de México, tenemos que fortalecer la investigación y la inteligencia. Muchas veces un productor no denuncia la extorsión por temor y es natural si está amenazado. Entonces tenemos que dar las condiciones para que no tenga que ser el productor quien denuncie directamente a la fiscalía o el comercializador, sino que sea a través de un tercero como la Guardia Nacional, por ejemplo, que desarrolle las capacidades de inteligencia e investigación para saber quiénes son los que cometen el delito y poder desintegrar estas bandas delincuenciales. Y por otro lado, pues tenemos una estrategia para la seguridad en nuestro país que tiene que ver con dos ejes centrales, aunque es mucho más amplia, que es la atención a las causas. Tenemos que seguir trabajando con las y los jóvenes para evitar que se vinculen a una banda delincuencial. No solo es un tema económico, también es un tema de identidad y por eso es tan importante el trabajo que se ha hecho ahora, porque a veces un joven no se involucra con una banda delictiva no solo porque no tenga a lo mejor recursos, a lo mejor los puede tener o puede tener otra oportunidad, sino esta cultura que no viene de ahora, sino que viene de antes, vinculada con, parece una perspectiva de vida, cuando en realidad es una perspectiva de muerte para un joven. Y estamos trabajando en ello, no solo Jóvenes Construyendo el Futuro, sino en la ciudad desarrollamos un programa que se llama, por ejemplo, Jóvenes Unen al Barrio, le vamos a llamar Jóvenes Unen a México. Es una estrategia en donde vamos a los lugares de mayor delincuencia para sacar a los jóvenes de ahí o jóvenes que están cercanos a involucrarse y poderlos vincular con otras actividades no solo productivas, sino también culturales, educativas, etc. Y la otra es la de cero impunidad, que si ustedes se fijan, cada 15 días que el presidente presenta los resultados, su primera sección se llama Cero Impunidad. Y hacia allá tenemos que ir en nuestro país, el que los delitos sean castigados. Y para eso tenemos que trabajar de manera integral, porque con el sistema penal acusatorio en nuestro país, la responsabilidad principal de sanción a un delito está en las fiscalías y en el Poder Judicial. La investigación la realizan las fiscalías, porque la Guardia Nacional y la policía solo detienen flagrancia. Entonces, tenemos que hacer este trabajo coordinado del que he hablado ya en muchas ocasiones entre la Guardia Nacional, las fiscalías y el Poder Judicial, que nos permita realmente que no haya puertas giratorias y que haya detención de delincuentes, que haya carpetas de investigación bien hechas y por eso el Sistema Nacional de Inteligencia y Investigación que estamos planteando para la seguridad pública, que nos permita pues, hacer más detenciones y que disminuya la impunidad. Entonces, estamos con ese proyecto y estoy convencida que cuando lleguemos, porque vamos a llegar, vamos a disminuir la extorsión y otros delitos del fuero común y delitos federales. Muchas gracias. Parte del libro que le hizo entrega nuestro presidente de La Visión de Futuro, pues hemos estado trabajando también con el doctor Julio Verdegué, con Alfonso Ramírez Cuellar, que también aquí nos acompaña. Y creo que la propuesta principal, doctora, es un tema de estar sentados en la mesa, en la toma de decisiones para ver qué es lo mejor, qué le conviene más al sector y qué le conviene más a México. Entonces, llegando a la presidencia de la República, queremos como propuesta que plantearle el poder estar sentados en la mesa donde se toman las decisiones, donde podamos contribuir para un mejor México y un mejor sector agroalimentario
mexicano. Le voy a dar la palabra a nuestro presidente para que concluya con esta reunión. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, presidente. Muchísimas gracias, doctora Sheinbaum. Una gran muestra de lo que le está usted aquilatando a nuestro sector en importancia hacia adelante y cuenta con el Consejo Nacional Agropecuario y todos los organismos agrícolas del país para que juntos construyamos un mejor México hacia adelante. Muchas gracias por estar con nosotros.